Hoy voy a preparar un corazón de chocolate relleno de crema de naranja y frutos rojos. Una receta perfecta para celebrar San Valentín. Además es muy fácil y la puedes tener preparada con antelación. No te vayas porque comenzamos. Hola, un día más te doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que vienes, mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. Lo primero que haremos es exprimir unas naranjas, ya que vamos a necesitar el zumo. No te preocupes por los ingredientes, ya que podrás tomar nota tanto al final del vídeo como aquí debajo en la caja de descripción. La cantidad de zumo que vamos a necesitar son 500 mililitros, medio litro. Para ello yo he utilizado 6 naranjas, aunque esto depende un poco del zumo que contengan. Más o menos vas a necesitar unas 6 o 7 naranjas. Una vez que tengamos exprimido el zumo, le vamos a añadir 100 gramos de azúcar y removemos para que se disuelva. A continuación le vamos a añadir 60 gramos de harina de maíz o maicena y también removemos muy bien para que ésta se disuelva. Recuerda que la maicena siempre hay que disolverla en líquidos fríos, nunca en caliente porque si no pueden quedar grumos. Una vez tengamos ya una mezcla homogénea, la vamos a verter en un cazo. Lo vamos a calentar a fuego medio sin dejar de remover hasta que la mezcla espese. Enseguida notarás cómo ya comienza a espesar. Y cuando veas que ya tiene esta textura mucho más densa, retira del fuego. Ahora vamos a verter la mezcla en un molde. Yo voy a utilizar este molde de silicona con forma de corazón y que tiene una capacidad de unos 700 o 750 mililitros aproximadamente. Lo voy a engrasar con un poquito de aceite de oliva para que después nos sea mucho más fácil desmoldarlo. Una vez que ya tenemos el molde engrasado, vertemos la mezcla en el interior y aprovecho la ocasión para darte las gracias por suscribirte a mi canal. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete. Con una lengua o espátula vamos a distribuir muy bien la mezcla por todo el molde a la vez que alisamos un poquito la superficie. A continuación le vamos a añadir unos frutos rojos. Yo estoy utilizando una mezcla de fresas, frambuesas, arándanos, de los que ya se compran congelados. Como la crema de naranja está bastante espesa, empujamos un poquito para introducir los frutos rojos hacia adentro. Ahora tapamos a piel con papel film transparente, es decir, de forma que este haga contacto con la superficie de la crema. Esto evitará que se reseque la superficie y se forme una costra. A continuación lo llevaremos al frigorífico para que coja más cuerpo y lo dejaremos reposar un mínimo de 3 horas. También puede estar de un día para otro. Yo lo he tenido durante unas 5 horas aproximadamente. Observa que está perfectamente cuajado y además se despega de las paredes sin ninguna dificultad. No obstante, le voy a pasar un cuchillo por los bordes por si acaso quedase algún trocito pegado. Y ahora le voy a dar la vuelta sobre un plato y lo voy a desmoldar. Fíjate qué rico, la textura es perfecta, es como una mezcla entre una gelatina o un flan. Ahora para la cobertura de chocolate yo voy a derretir una tableta de chocolate negro para fundir de 200 gramos. Lo puedes derretir al baño María o como hago yo en el microondas, en golpes de 30 en 30 segundos para que no se queme. Otra cosa que voy a hacer mientras que el chocolate se derrite es llevarme el corazón un ratito al congelador.
Yo creo que con unos 10 o 15 minutitos es suficiente, no hace falta que se congele. Simplemente es para que se ponga muy fría y así cuando pongamos el chocolate de cobertura, este solidifique mucho más rápido. Bueno, pues el chocolate ya lo tengo derretido, lo he tenido un par de golpecitos de 30 segundos y ahora le voy a añadir aceite de coco, como unos 30 gramos. Con esto lo que vamos a conseguir es que después nos quede más brillantito. Mezclamos muy bien. Y dejamos reposar para que baje un poquito la temperatura. Y ahora voy a fundir también un poquito de chocolate blanco, como unos 50 gramos, que después lo voy a utilizar para decorar. Lo he fundido en el microondas, igual que el chocolate negro, y ahora lo voy a reservar. Ya he sacado el corazón del congelador. Está bastante fresquito, con lo cual ahora vamos a verter por encima el chocolate de cobertura y con el frío enseguida va a solidificar. Vertemos y con ayuda de una espátula o la lengua pastelera lo vamos extendiendo de forma que vaya cayendo también por los laterales y se vaya cubriendo todo por completo. Poco a poco vamos echando más chocolate a la vez que lo vamos extendiendo. Y no te preocupes por todo el chocolate que se va derramando alrededor, porque después, cuando haya endurecido, será muy fácil retirarlo con un cuchillo. Ahora lo voy a dejar enfriar en el frigorífico hasta que endurezca por completo el chocolate. Con unos 20 o 30 minutos estará de sobra. Una vez que el chocolate haya endurecido, lo sacamos de la nevera y ahora le voy a decorar con el chocolate blanco. Para ello he vertido el chocolate blanco dentro de este lápiz de repostería, que facilita bastante este tipo de decoraciones. También es ideal para cuando queremos hacer algún tipo de escritura con el chocolate o algún dibujo. Y ahora lo llevamos 5 minutitos más al frigorífico para que enfríe el chocolate blanco. Y una vez que lo sacamos de la nevera, vamos a retirarle todo el chocolate sobrante. Como puedes ver, el chocolate ha endurecido bastante, con lo cual, pasándole un cuchillo, vamos a irlo cortando sin ninguna dificultad. Y ya una vez que hayamos retirado todo ese chocolate sobrante, con mucho cuidado vamos a traspasar nuestro corazón de chocolate al plato donde lo vayamos a servir. Por último, como detalle final, le voy a colocar 2 rodajitas de naranja. Fíjate qué bonito queda y qué pinta más buena tiene. Voy a partirlo para que veas cómo queda por dentro. Como ves, la capa de chocolate externa queda crujiente y muy crocante, lo cual contrasta con la cremosidad del interior. Es un postre delicioso, muy fácil de preparar y es ideal para San Valentín, pero también para cualquier otra época del año. No dejes de hacerlo porque te va a encantar. Y a continuación puedes tomar nota de los ingredientes. Espero que te haya gustado. Si es así, dale a me gusta y déjame tu comentario aquí debajo. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal. Un besito y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!